Un hombre entrega a su maestro y amigo a la muerte, y con ese acto, su nombre se convierte en sinónimo de la traición más profunda. Pero la verdadera historia de Judas Iscariote contiene revelaciones impactantes que han permanecido ocultas a plena vista durante siglos. Entre los 12 escogidos para cambiar el mundo, Judas ocupaba una posición única. Como tesorero del grupo, manejaba los recursos que sostenían el ministerio. Los textos antiguos revelan que no era un simple seguidor más, su posición de confianza sugiere habilidades y capacidades que lo distinguían del resto. ¿Cómo pudo entonces este hombre, testigo de milagros y señales extraordinarias, convertirse en el arquitecto de la traición más recordada de todos los tiempos? Los evangelios nos proporcionan detalles fascinantes sobre su carácter. En múltiples ocasiones, Judas muestra una preocupación particular por el dinero. Cuando una mujer derrama perfume costoso sobre Jesús, es Judas quien protesta, argumentando que podría haberse vendido para ayudar a los pobres. El texto revela que su verdadera motivación no era la caridad, acostumbraba tomar del dinero común para su propio beneficio. Esta dualidad en el carácter de Judas resulta especialmente intrigante. Por un lado, fue elegido personalmente por Jesús, quien conocía los corazones de todos. Por 3 años, caminó junto al Maestro, presenciando sanidades, multiplicación de panes, resurrecciones. Compartió momentos íntimos con aquel que transformaba vidas con su toque. Sin embargo, en su corazón, una oscuridad crecía. Las señales de su traición futura aparecen sutilmente en los textos. Durante la última cena, Jesús revela que uno de los 12 lo traicionará. La respuesta de los discípulos resulta reveladora. Cada uno pregunta: ¿soy yo, Señor? Esta pregunta universal refleja una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. La capacidad de traición reside en cada corazón. El momento exacto en que Judas decide traicionar a Jesús permanece en misterio. Los textos sugieren que Satanás entró en él, pero esta explicación espiritual no disminuye la complejidad psicológica de su decisión. ¿Qué pensamientos, qué desilusiones, qué ambiciones torcidas llevaron a este hombre a traicionar no solo a su maestro, sino también su propio destino divino? Las motivaciones de Judas han intrigado a estudiosos durante siglos. Algunos sugieren que esperaba forzar a Jesús a manifestar su poder divino, precipitando una revolución contra Roma. Otros ven en su traición la culminación de una desilusión gradual con un Mesías que hablaba de un reino espiritual en lugar de político. La verdad podría ser más compleja que cualquiera de estas teorías. El precio de su traición, 30 piezas de plata, no era una suma casual. Este monto específico aparece en las antiguas profecías como el precio de un esclavo herido. La precisión con que este detalle se cumple sugiere un plan divino más amplio en desarrollo, donde incluso la traición más infame sirve a un propósito mayor. Los eventos se desarrollan con una precisión escalofriante. Judas conocía los hábitos de Jesús, sabía dónde encontrarlo en la quietud de la noche. El beso, señal universal de afecto y respeto, se convierte en sus labios en el último acto de su tragedia personal. La intimidad de esta traición la hace aún más devastadora. El arrepentimiento posterior de Judas revela la profundidad de su tormento interior. Cuando comprende las consecuencias completas de sus acciones, intenta devolver el dinero. Su desesperación lo lleva al suicidio, un final trágico que subraya el peso insoportable de la culpa sin perdón. Los detalles de su muerte contienen elementos proféticos sorprendentes. El campo comprado con el dinero de su traición se convierte en un cementerio para extranjeros, cumpliendo antiguas profecías escritas siglos antes. Hasta en su muerte, Judas sirve involuntariamente al plan divino que intentó frustrar. La reacción de los otros discípulos a la traición de Judas merece atención especial. Su caída sirve como advertencia perpetua sobre la naturaleza engañosa del corazón humano. Pedro, quien también negaría a Jesús, encuentra redención a través del arrepentimiento y la gracia. La diferencia crucial no está en la magnitud de sus pecados, sino en su respuesta ante la culpa. El contraste entre Pedro y Judas ilumina una verdad fundamental sobre la naturaleza del arrepentimiento. Ambos fallaron gravemente, ambos sintieron remordimiento profundo. Pero mientras Pedro se vuelve hacia la misericordia, Judas se hunde en la desesperación. Su tragedia no es solo la traición, sino la incapacidad de creer en la posibilidad del perdón. Los ecos de la historia de Judas resuenan a través de los siglos. En cada generación, su nombre evoca reflexiones profundas sobre la naturaleza de la lealtad, la traición y el arrepentimiento. Su caída nos recuerda que nadie está inmune a la posibilidad de traicionar sus valores más sagrados. La complejidad psicológica de Judas desafía las explicaciones simplistas. Su historia nos obliga a examinar las contradicciones dentro de nuestros propios corazones. ¿Cuántas veces nuestras acciones traicionan nuestras convicciones más profundas? ¿Qué pequeñas deslealtades cotidianas pueden crecer hasta convertirse en traiciones mayores? El poder transformador del dinero,
tan evidente en la caída de Judas, sigue siendo una fuerza destructiva en nuestros días. Su ejemplo nos advierte sobre cómo la codicia puede corromper gradualmente el carácter, cegándonos a verdades más profundas y valores más elevados. La soledad de Judas en sus últimos momentos resulta particularmente conmovedora. Rodeado de personas pero completamente solo, su aislamiento refleja la naturaleza alienante del pecado no confesado. Su incapacidad para buscar ayuda o consuelo subraya la importancia de la comunidad en nuestra jornada espiritual. El destino de Judas plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la predestinación y el libre albedrío. ¿Estaba destinado a traicionar? ¿O sus decisiones libres se entretejieron en un plan divino más amplio? La tensión entre estos aspectos continúa desafiando nuestra comprensión. La historia de Judas nos recuerda que las mayores traiciones a menudo comienzan con pequeños compromisos. Su caída no ocurrió de repente, fue el resultado de decisiones acumuladas, de una deriva gradual lejos de la verdad que una vez conoció. Este proceso de alejamiento espiritual contiene advertencias importantes para todos nosotros. Su tragedia nos invita a examinar nuestros propios corazones con honestidad brutal. ¿Qué áreas de nuestra vida permanecen en la sombra, resistiendo la luz de la verdad? ¿Qué pequeñas deslealtades justificamos, ignorando su potencial para crecer en traiciones mayores? El testimonio silencioso de los lugares asociados con Judas añade otra dimensión a su historia. El campo comprado con el dinero de su traición, conocido como campo de sangre, se convirtió en un recordatorio físico de las consecuencias del pecado. Durante siglos, este lugar ha servido como memorial sombrío de cómo las decisiones morales dejan marcas tangibles en el mundo. La forma en que los primeros cristianos procesaron la traición de Judas también merece atención. En lugar de ocultar esta historia vergonzosa, la incluyeron abiertamente en sus escritos, reconociendo su importancia como advertencia y lección para futuras generaciones. Esta honestidad brutal sobre la traición en sus propias filas distingue los textos sagrados de las narrativas triunfalistas típicas. Los últimos momentos de Judas en el templo revelan la futilidad de buscar absolución en instituciones humanas. Los sacerdotes, que tan dispuestos estaban a usarlo para sus propósitos, responden con indiferencia cruel a su tormento. ¿Qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Esta respuesta subraya la soledad última del traidor, abandonado incluso por aquellos que lo utilizaron. El acto final de Judas, arrojando las monedas en el templo, contiene una ironía profunda. El dinero que no podía ser puesto en el tesoro del templo por ser precio de sangre termina comprando un campo para enterrar extranjeros. Así, incluso en su último gesto de desesperación, Judas involuntariamente cumple propósitos divinos que no podía comprender. La sombra de Judas se proyecta larga sobre la historia cristiana. Su nombre se convirtió en sinónimo no solo de traición, sino de una particular forma de falso discipulado, seguir a Jesús por motivos equivocados. Su historia nos advierte sobre el peligro de confundir proximidad física con verdadera intimidad espiritual. El contraste entre las diferentes respuestas a la culpa entre los discípulos resulta especialmente instructivo. Mientras Pedro llora amargamente pero permanece en comunidad, Judas se aísla en su desesperación. Esta diferencia crucial en cómo manejan su remordimiento determina sus destinos divergentes. La rapidez con que Judas pasa de discípulo cercano a traidor nos advierte sobre la naturaleza engañosa del autoengaño espiritual. Su caída no fue repentina. Fue el resultado de pequeñas decisiones, compromisos graduales, justificaciones sutiles que erosionaron su integridad hasta el punto de ruptura. El momento en que Judas sale del aposento alto durante la última cena marca un punto sin retorno. Juan nota específicamente que era de noche, un detalle que trasciende lo meramente cronológico para convertirse en un comentario profundo sobre el estado espiritual de Judas. La oscuridad exterior refleja la oscuridad interior que había elegido. Las palabras de Jesús a Judas durante la última cena revelan una tragedia aún más profunda. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dice Jesús, palabras que sugieren tanto conocimiento divino como respeto por la agencia humana. Incluso en este momento crucial, Judas mantiene su libertad de elección. La reacción de los otros discípulos al anuncio de la traición ilustra cuán bien Judas había mantenido su máscara. Nadie lo señala inmediatamente como el traidor probable, sugiriendo que su deterioro espiritual había permanecido largamente oculto bajo una fachada de piedad. El beso de Judas se ha convertido en el símbolo supremo de la traición precisamente porque pervierte un gesto de amor en un acto de traición. Esta corrupción de lo sagrado representa una forma particularmente dolorosa de traición que sigue resonando en la experiencia humana.
Los eventos en el huerto de Getsemaní adquieren una dimensión adicional de tragedia cuando consideramos que Judas había estado allí antes en momentos de comunión íntima. Su familiaridad con este lugar sagrado de oración se convierte en el medio para su acto de traición, una perversión del conocimiento íntimo. La pregunta final de Jesús a Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?, contiene tanto tristeza como una última oportunidad de despertar la conciencia. Hasta el último momento, la posibilidad de arrepentimiento permanece abierta, haciendo la tragedia final aún más aguda. El destino de Judas nos recuerda que la proximidad a lo sagrado no garantiza la transformación del corazón. La mera exposición a la verdad, sin una respuesta de fe y obediencia, puede incluso endurecer el corazón contra esa misma verdad. Su historia continúa sirviendo como una advertencia perpetua sobre cómo las ambiciones no examinadas, los resentimientos no confesados y las lealtades divididas pueden conducir gradualmente a una traición catastrófica del ser más profundo. Las consecuencias de la traición de Judas se extienden mucho más allá de aquella noche fatídica en Getsemaní. Mientras los eventos se desarrollaban rápidamente, un drama más profundo se desplegaba en el corazón del traidor. La mañana que siguió a su traición encontró a Judas enfrentando una realidad que nunca había anticipado. Su maestro, aquel que había caminado sobre las aguas y resucitado muertos, ahora estaba condenado a muerte. Desesperado, corrió hacia el templo con las monedas que ahora le quemaban la conciencia. Entre los pasillos sagrados, su voz resonó con una confesión tardía: he pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes, arquitectos de esta tragedia, respondieron con fría indiferencia a su tormento. Arrojadas con furia sobre el suelo del templo, aquellas 30 piezas de plata revelaban ahora su verdadero valor. En un giro irónico del destino, este dinero manchado de sangre serviría para comprar un campo destinado a enterrar extranjeros, cumpliendo así antiguas profecías escritas siglos antes. Un tormento insoportable consumía su mente. Cada recuerdo de los 3 años junto al maestro se convertía ahora en una daga en su corazón. Momentos de intimidad compartida, enseñanzas profundas, milagros asombrosos, todo adquiría un nuevo y terrible significado bajo la luz de su traición. Por las calles de Jerusalén vagaba ahora un hombre marcado por la desesperación. En su mente resonaban las palabras de Jesús durante la última cena: más le valdría a ese hombre no haber nacido. El peso de estas palabras proféticas ahora se manifestaba en toda su terrible realidad. Incapaz de soportar la magnitud de su crimen, su mente atormentada buscaba una salida. A diferencia de Pedro, quien también había negado al maestro, Judas no pudo concebir la posibilidad del perdón. El remordimiento, sin la esperanza de la redención, se transformó en una desesperación mortal. Hacia las afueras de la ciudad, sus pasos lo llevaron hasta un árbol solitario. El mismo hombre que había caminado con el Hijo de Dios ahora se encontraba en el punto más oscuro de la existencia humana. Su decisión final sellaría para siempre su lugar en la historia. Entre los discípulos, la noticia de su muerte provocó una mezcla compleja de emociones. El vacío dejado por su traición y posterior suicidio creó una herida profunda en la comunidad. Aquel que había compartido su pan ahora se convertía en una advertencia eterna sobre los peligros del autoengaño espiritual. Dentro del aposento alto, su asiento vacío gritaba una verdad incómoda. Ninguno de los presentes podía ignorar la ausencia de quien había sido parte integral de su círculo íntimo. El espacio que una vez ocupó Judas se convertía ahora en un recordatorio silencioso de cómo las decisiones personales pueden alterar el destino eterno. Un misterio más profundo emerge al considerar la presencia de Jesús. Desde el principio, conocía el corazón de quien lo traicionaría. Sin embargo, permitió que Judas permaneciera en el círculo más cercano, le confió responsabilidades, compartió con él los secretos del reino. Sobre el campo comprado con el precio de la traición, un silencio pesado descendió. Conocido desde entonces como campo de sangre, este terreno se convirtió en testimonio permanente de cómo el mal puede servir involuntariamente a propósitos divinos más grandes. Cada detalle de esta tragedia cumplía antiguas profecías. El precio exacto de la traición, el destino del dinero, incluso el campo adquirido, todo había sido predicho siglos antes. En medio del caos aparente, un plan divino se desarrollaba con precisión inexorable. Su historia reverbera a través de los siglos con una advertencia persistente. Ninguna posición espiritual, por privilegiada que sea, garantiza la fidelidad final. El mismo hombre que había presenciado milagros extraordinarios terminó negando el poder transformador que había observado de primera mano. Profundas lecciones emergen al examinar su gradual deterioro espiritual.
Pequeños compromisos, justificaciones sutiles, deseos no confesados, cada elemento contribuyó a su caída final. La tragedia de Judas no ocurrió de repente, fue el resultado de una deriva espiritual prolongada. Momentos cruciales de su jornada revelan señales de advertencia que pasaron desapercibidas. Cuando la mujer derramó perfume costoso sobre Jesús, su protesta aparentemente piadosa ocultaba un corazón ya corroído por la codicia. Su preocupación fingida por los pobres enmascaraba motivos más oscuros. Durante la última cena, un intercambio significativo ocurrió. Al mojar el pan y ofrecerlo a Judas, Jesús realizó un gesto de profunda intimidad cultural. Incluso en este momento final, extendía una invitación al arrepentimiento, un último llamado al corazón de su traidor. Nunca sabremos qué pensamientos atormentaron su mente durante aquella última noche. Mientras caminaba hacia el huerto con los guardias, ¿recordaría las innumerables veces que había visitado ese lugar en momentos de comunión sagrada? ¿Comprendería la magnitud de lo que estaba a punto de hacer? Bajo la luz de la luna, el beso de la traición selló su destino. Un gesto tradicionalmente asociado con respeto y afecto se convirtió en señal de la peor traición. La respuesta de Jesús, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Revela tanto tristeza como una última oportunidad de redención. El remordimiento que siguió difería fundamentalmente del arrepentimiento de Pedro. Donde Pedro encontró esperanza en el amor y el perdón, Judas se hundió en una desesperación absoluta. La diferencia crucial no residía en la gravedad de sus pecados, sino en su comprensión de la gracia. Testimonios posteriores de los apóstoles arrojan luz sobre el impacto duradero de su traición. La comunidad primitiva procesó este trauma incorporándolo a su comprensión de la naturaleza humana y la necesidad de vigilancia espiritual constante. Su historia plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y la soberanía divina. ¿Estaba predestinado a traicionar? ¿O sus decisiones libres se entretejieron en un plan divino más amplio? Este misterio continúa desafiando nuestra comprensión. El campo adquirido con las 30 piezas de plata se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros. Irónicamente, el precio de la traición terminó sirviendo un propósito humanitario, recordándonos cómo la gracia divina puede redimir incluso las acciones más oscuras. Generaciones de creyentes han encontrado en su historia una advertencia poderosa sobre los peligros del autoengaño espiritual. La tragedia de Judas nos recuerda que la proximidad física a lo sagrado no garantiza la transformación del corazón. En las comunidades de fe actuales, su historia sigue provocando reflexión profunda. ¿Cuántos, como Judas, mantienen una apariencia de piedad mientras albergan traiciones secretas en su corazón? ¿Cuántos confunden la familiaridad con lo sagrado con una verdadera relación transformadora? Los registros históricos sugieren que el campo de sangre mantuvo su propósito original durante siglos. Generaciones de peregrinos y viajeros encontraron su último reposo en tierra comprada con el precio de la traición más infame de la historia. Su ausencia en los eventos posteriores a la resurrección resulta especialmente conmovedora. Mientras otros discípulos experimentaban el poder del perdón y la restauración, Judas había cerrado prematuramente la puerta a esta posibilidad a través de su desesperación final. La iglesia primitiva enfrentó el desafío de integrar su historia en su comprensión más amplia del plan salvífico. En lugar de ocultar esta mancha en su historia temprana, la incorporaron como una lección perpetua sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Cada Jueves Santo, su memoria revive en la conciencia cristiana. El lavatorio de los pies adquiere un significado más profundo al recordar que Jesús también lavó los pies de quien lo traicionaría. Este acto de humildad y amor incondicional desafía nuestra comprensión humana. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy de esta antigua tragedia? Su historia nos advierte sobre la naturaleza engañosa del corazón humano, la importancia de la autenticidad espiritual y el peligro de confundir privilegio con verdadera transformación. Cuando el sol se puso sobre Jerusalén aquella noche fatídica, nadie podía imaginar cómo la historia de un solo hombre se convertiría en el símbolo universal de la traición. Sin embargo, más allá de los eventos históricos que hemos explorado, existe una dimensión más profunda en la historia de Judas que resuena a través de los siglos. En los manuscritos más antiguos, detalles sutiles emergen sobre la compleja relación entre Jesús y su traidor. Cada interacción registrada revela capas de significado previamente inexploradas. Durante la última cena, por ejemplo, el gesto de ofrecer el pan mojado no era una simple identificación del traidor, sino una última oferta de intimidad y reconciliación. Examinando más de cerca los textos, descubrimos que Judas no era un extraño que se infiltró en el grupo.
Durante 3 años, caminó con el Maestro, presenció milagros, escuchó enseñanzas privadas reservadas solo para el círculo más íntimo. Esta proximidad hace su traición aún más perturbadora y significativa para nosotros hoy. Testimonios antiguos revelan detalles fascinantes sobre su papel en el grupo. Como tesorero, Judas no solo manejaba el dinero, representaba al grupo en transacciones con el mundo exterior. Su posición requería habilidades sociales, capacidad administrativa y, más importante aún, la confianza absoluta de sus compañeros. Cada encuentro registrado entre Jesús y Judas cobra nuevo significado bajo un análisis más profundo. Cuando protestó por el desperdicio del perfume costoso, Jesús no solo corrigió su error, sino que defendió públicamente un acto de devoción que Judas no podía comprender. Este momento marca un contraste crucial entre el amor sacrificial y el cálculo económico. Documentos históricos sugieren que Judas provenía de una región diferente a la mayoría de los discípulos. Su apellido, Iscariote, podría indicar orígenes que lo distinguían del grupo galileo predominante. Esta diferencia cultural quizás contribuyó a su sentimiento de alienación y eventual traición. Más allá de los eventos históricos y sus implicaciones inmediatas, la historia de Judas contiene dimensiones psicológicas y espirituales que continúan revelando verdades profundas sobre la naturaleza humana. Su trayectoria desde discípulo elegido hasta traidor infame nos ofrece un espejo inquietante para examinar nuestras propias luchas con la fidelidad y la traición. Maestros espirituales antiguos identificaron en la historia de Judas patrones universales del deterioro moral. El proceso comenzó sutilmente, pequeños hurtos del dinero común, justificados quizás como compensación por sus servicios administrativos. Estas primeras transgresiones, aparentemente menores, erosionaron gradualmente su integridad moral. Un análisis detallado de su comportamiento revela una progresión constante hacia la traición final. Cada acto de deshonestidad desensibilizaba su conciencia, cada compromiso moral allanaba el camino para transgresiones mayores. Este patrón de deterioro gradual contiene advertencias importantes para todos los que ocupan posiciones de confianza. Registros antiguos sugieren que Judas mantenía una imagen respetable dentro del grupo apostólico. Sus críticas a supuestos despilfarros, como el perfume derramado sobre Jesús, se presentaban bajo la apariencia de preocupación por los pobres. Esta máscara de piedad ocultaba motivaciones más oscuras, revelando la capacidad humana para racionalizar la corrupción moral. Testimonios preservados de la iglesia primitiva indican que su posición como tesorero le otorgaba influencia significativa. Controlaba no solo los recursos financieros, sino también aspectos prácticos del ministerio, dónde se alojarían, qué rutas tomarían, cómo se distribuiría la ayuda a los necesitados. Este poder administrativo posiblemente alimentó su sentido de importancia y control. En los días previos a la traición, señales sutiles indicaban su creciente alienación del grupo. Mientras otros discípulos se maravillaban con las enseñanzas de Jesús sobre el reino venidero, Judas parecía cada vez más distante y preocupado. Su silencio durante momentos cruciales sugería un profundo conflicto interno. Observadores modernos notan patrones significativos en sus interacciones sociales. Su capacidad para mantener relaciones simultáneas con los discípulos y los enemigos de Jesús demuestra una habilidad excepcional para la duplicidad. Esta doble vida debió crear una tensión psicológica considerable. Algunos estudiosos han identificado momentos clave donde Judas podría haber reconsiderado su curso de acción. Cada advertencia de Jesús sobre la traición representaba una oportunidad para el arrepentimiento. Cada gesto de intimidad, como compartir el pan en la última cena, ofrecía una posibilidad de cambio. El momento exacto de su decisión final permanece envuelto en misterio. Durante la última cena, los textos sugieren una lucha interna intensa. La mención de que Satanás entró en él no disminuye su responsabilidad moral, sino que sugiere una convergencia de factores espirituales y psicológicos en su decisión. Su comportamiento durante la cena pascual revela capas adicionales de complejidad. Mientras Jesús realizaba gestos profundamente significativos, lavando los pies de sus discípulos, instituyendo la nueva alianza, Judas participaba externamente mientras su corazón se alejaba cada vez más. Esta dicotomía entre acción externa y realidad interna caracteriza muchas traiciones espirituales. La elección del beso como señal de traición merece especial atención. En aquella cultura, el beso entre maestro y discípulo simbolizaba respeto profundo, lealtad y amor. Al pervertir este gesto sagrado, Judas no solo traicionaba a Jesús, sino que profanaba una tradición espiritual centenaria. En el huerto de Getsemaní, la oscuridad física reflejaba la oscuridad espiritual del momento. Judas,
quien había pasado numerosas noches de oración en este lugar con Jesús, ahora lo convertía en escenario de su traición. La familiaridad con lo sagrado se había transformado en instrumento de profanación. Después del arresto, su mundo interior comenzó a desmoronarse. La realidad de sus acciones, antes velada por justificaciones y racionalizaciones, emergió con claridad devastadora. El dinero que había parecido tan valioso ahora se convertía en peso insoportable en su conciencia. Su intento de devolver las 30 piezas de plata revela una comprensión tardía pero incompleta. Reconoció haber traicionado sangre inocente, pero no pudo concebir la posibilidad de perdón. Este es el punto crucial que distingue su remordimiento de un verdadero arrepentimiento. La indiferencia de los sacerdotes ante su tormento acentuó su aislamiento. Quienes lo habían utilizado para sus propósitos ahora lo descartaban con cruel desprecio. Esta experiencia de absoluta soledad moral precipitó su decisión final. Su muerte violenta por suicidio representa más que un fin trágico personal. Se convierte en advertencia perpetua sobre las consecuencias devastadoras del autoengaño espiritual. Incluso en su muerte, cumplió involuntariamente antiguas profecías sobre el precio de la traición. El campo comprado con el dinero de su traición adquirió un significado simbólico profundo. Conocido como campo de sangre, se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros, demostrando cómo el plan divino puede transformar incluso los actos más oscuros en instrumentos de misericordia. La reacción de la comunidad cristiana primitiva ante su traición resulta instructiva. En lugar de ocultar esta mancha en su historia, la incorporaron como lección esencial sobre la naturaleza humana y la necesidad de vigilancia espiritual constante. Sus acciones generaron reflexiones teológicas profundas sobre el libre albedrío y la soberanía divina. ¿Cómo podían sus decisiones libres formar parte de un plan divino preestablecido? Esta paradoja continúa desafiando nuestra comprensión de la interacción entre libertad humana y propósito divino. El contraste entre su destino y el de Pedro ilumina verdades fundamentales sobre el arrepentimiento. Ambos traicionaron al Maestro, ambos sintieron remordimiento profundo. La diferencia crucial radicó en su respuesta ante la culpa. Mientras Pedro buscó restauración en la comunidad, Judas se aisló en desesperación terminal. Su historia continúa generando preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la fe y la traición espiritual. ¿Cuánta proximidad con lo sagrado se necesita para inmunizarnos contra la posibilidad de traición? ¿O acaso esta misma familiaridad puede, paradójicamente, hacernos más vulnerables? La complejidad psicológica de su deterioro moral ofrece perspectivas valiosas sobre cómo las personas abandonan sus convicciones más profundas. Este proceso raramente ocurre de repente, más bien representa la culminación de numerosas pequeñas infidelidades y compromisos morales. Las capas de significado en su historia continúan revelándose con cada nueva generación. Como espejo de la condición humana, su tragedia ilumina aspectos universales de nuestra lucha con la fidelidad, la tentación y las consecuencias de nuestras decisiones morales. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, su traición sirve como punto de inflexión crucial. Sus acciones, aunque motivadas por intenciones oscuras, paradójicamente facilitaron el cumplimiento del plan divino de redención. Esta ironía profunda subraya la capacidad divina de incorporar incluso la maldad humana en sus propósitos redentores. Su legado permanece como advertencia perpetua sobre los peligros del autoengaño espiritual. La capacidad de mantener una apariencia de piedad mientras el corazón se aleja gradualmente de la verdad representa una tentación constante para todos los que transitan el camino espiritual. El impacto de su traición en la comunidad de discípulos merece un análisis más profundo. Los textos revelan cómo este evento traumático transformó la comprensión del grupo sobre la naturaleza de la fe y la fidelidad. La posibilidad de que uno de los elegidos pudiera caer tan completamente generó una nueva conciencia sobre la necesidad de vigilancia espiritual constante. La manera en que diferentes evangelistas relatan su historia revela perspectivas complementarias sobre su caída. Cada narrador enfatiza aspectos distintos de su tragedia, proporcionando un retrato multifacético que enriquece nuestra comprensión de su deterioro moral y espiritual. El proceso de selección inicial de Judas como discípulo contiene elementos significativos. Entre los miles que seguían a Jesús, fue escogido para formar parte del círculo más íntimo. Esta elección sugiere cualidades y potencial que hacen su eventual traición aún más trágica. Los registros de sus interacciones con otros discípulos revelan dinámicas grupales complejas. Como administrador de los recursos comunes, su posición le otorgaba cierta autoridad práctica dentro del grupo. Esta responsabilidad,
combinada con sus aparentes habilidades administrativas, posiblemente contribuyó a un sentido inflado de su propia importancia. Sus viajes con el grupo apostólico lo expusieron a enseñanzas y experiencias extraordinarias. Presenció sanidades milagrosas, escuchó parábolas explicadas en privado, observó transformaciones dramáticas en las vidas de quienes encontraban a Jesús. Sin embargo, esta proximidad a lo sagrado no garantizó una transformación interna genuina. El contraste entre su destino y el de otros discípulos que también enfrentaron crisis de fe resulta instructivo. Tomás dudó, Pedro negó, todos huyeron en el momento crucial. Sin embargo, solo Judas permitió que su crisis lo llevara a una traición definitiva y a la desesperación final. Las últimas horas antes de la traición revelan un drama psicológico intenso. Los textos sugieren una lucha interior donde distintas influencias, ambición, desilusión, posiblemente remordimiento anticipado, competían en su conciencia. Su decisión final de proceder con la traición marca el triunfo de las motivaciones más oscuras. El momento del beso traidor en Getsemaní representa una perversión suprema de la intimidad espiritual. Este lugar, donde había compartido momentos de profunda comunión con el Maestro, se convierte en escenario de su acto más infame. La elección del beso como señal amplifica la naturaleza íntima de su traición. La reacción inmediata de Jesús ante su traición merece atención especial. La pregunta amigo, ¿a qué vienes?, contiene tanto tristeza como una última invitación al arrepentimiento. Este momento de gracia, ofrecido incluso en el acto de traición, subraya la tragedia de su rechazo final. Los eventos que siguieron al arresto se desarrollaron con una velocidad vertiginosa. El aparente triunfo inicial de Judas pronto se transformó en horror cuando comprendió las verdaderas consecuencias de sus acciones. Su intento desesperado de revertir los eventos, devolviendo el dinero, revela una comprensión tardía pero fatalmente incompleta. El diálogo final con los sacerdotes ilustra la cruel indiferencia de aquellos que lo habían utilizado. Su respuesta, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, revela la naturaleza desechable de los instrumentos de maldad. Una vez cumplido su propósito, Judas se encontró completamente solo con su culpa. La elección del lugar para su muerte añade otra capa de significado a su tragedia. Lejos de la comunidad que había traicionado, en un acto final de desesperación solitaria, Judas se convierte en advertencia eterna sobre las consecuencias del aislamiento espiritual. Los efectos de su traición continuaron reverberando en la comunidad cristiana primitiva. La necesidad de elegir un reemplazo entre los apóstoles, narrada en el libro de los Hechos, demuestra cómo la Iglesia temprana procesó esta pérdida y buscó restaurar la integridad del círculo apostólico. El destino del dinero de la traición contiene elementos de ironía divina. El campo comprado con las 30 piezas de plata se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros, cumpliendo antiguas profecías y transformando el precio de la muerte en provisión para los marginados. Su ausencia en los eventos posteriores a la resurrección resulta particularmente significativa. Mientras otros discípulos experimentaban perdón y restauración, Judas había cerrado prematuramente la puerta a esta posibilidad a través de su desesperación final. La interpretación de su historia a lo largo de los siglos revela cambios significativos en la comprensión teológica. Algunas tradiciones lo han visto como mero instrumento del destino, otras como ejemplo supremo del libre albedrío mal utilizado. Su figura continúa generando debates sobre la naturaleza de la predestinación y la responsabilidad moral. El impacto psicológico de su traición en los otros discípulos merece consideración. La posibilidad de que uno del círculo más íntimo pudiera traicionar al maestro debió generar una crisis de confianza y un cuestionamiento profundo sobre la naturaleza de la lealtad y la fe. Los evangelios preservan detalles sutiles que iluminan su progresivo alejamiento espiritual. Su silencio en momentos cruciales, su aislamiento gradual del grupo, sus objeciones a actos de devoción, cada elemento contribuye a un retrato complejo de alienación espiritual. Las implicaciones de su historia para el liderazgo espiritual contemporáneo son profundas. Su caída advierte sobre los peligros de confundir proximidad a lo sagrado con verdadera transformación interior. La posición de autoridad y confianza puede convertirse en ocasión de caída si no va acompañada de auténtica humildad. Las tradiciones orales preservadas en las primeras comunidades cristianas añaden matices importantes a su historia. Algunos recordaban momentos tempranos de su ministerio donde Judas mostraba verdadero celo y dedicación. Este contraste con su eventual traición subraya la naturaleza gradual del deterioro espiritual. En los días previos a la traición, varias decisiones cruciales de Jesús debieron impactar profundamente la psicología de Judas. La purificación del templo, por ejemplo,
posiblemente confirmó sus peores temores sobre la naturaleza no política del reino venidero. Sus expectativas de un Mesías guerrero se desmoronaban ante sus ojos. El manejo de las finanzas del grupo proporcionaba a Judas oportunidades regulares de interacción con las autoridades religiosas. Estos contactos rutinarios establecieron canales de comunicación que más tarde facilitarían su traición. La familiaridad con el establishment religioso posiblemente influyó en su percepción de las tensiones crecientes entre Jesús y los líderes. La última semana del ministerio de Jesús presenta momentos particularmente reveladores. Mientras otros discípulos se maravillaban con las enseñanzas en el templo, Judas parecía cada vez más distante y preocupado. Su silencio durante debates cruciales sugiere un profundo conflicto interno entre lealtades competidoras. Los preparativos para la cena pascual revelaron las profundidades de su duplicidad. Mientras ayudaba a organizar esta celebración significativa, ya había iniciado negociaciones para la traición. Esta capacidad de mantener apariencias mientras planificaba la traición definitiva sugiere un largo proceso de autoengaño. El momento en que Satanás entró en él marca un punto crítico en su trayectoria espiritual. Esta descripción no disminuye su responsabilidad moral, sino que sugiere una convergencia fatal entre vulnerabilidades humanas y fuerzas espirituales malignas. Su prolongada tolerancia del pecado lo había hecho susceptible a influencias más siniestras. La reacción de los otros discípulos durante la última cena resulta especialmente reveladora. La pregunta universal ¿soy yo, Señor?, sugiere que la posibilidad de traición no parecía completamente ajena a ninguno de ellos. Esta autoconciencia de su propia fragilidad moral contrasta con la aparente seguridad de Judas en sus planes. El intervalo entre la última cena y la traición en Getsemaní debió ser un periodo de intensa turbulencia emocional. Los textos sugieren que Judas abandonó el aposento alto antes de la institución de la nueva alianza, perdiendo así este momento crucial de comunión espiritual. Su ausencia física prefiguraba su autoexclusión definitiva de la comunidad de fe. Los arreglos prácticos para la traición requerían coordinación precisa con múltiples partes. La elección del momento y lugar, la organización de la guardia del templo, el establecimiento de una señal inequívoca, cada detalle revela premeditación significativa. Esta planificación cuidadosa contradice cualquier sugerencia de acción impulsiva. El encuentro final entre Judas y Jesús en Getsemaní contiene capas de significado que continúan revelándose. La pregunta de Jesús, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?, expone la perversidad fundamental de usar un gesto de amor como instrumento de traición. Este momento encapsula la corrupción total de una relación que había comenzado con tanto potencial. Las horas entre la traición y su muerte representan un descenso vertiginoso hacia la desesperación total. El remordimiento que experimentó, aunque intenso, carecía de los elementos esenciales del verdadero arrepentimiento. Su incapacidad para concebir la posibilidad de perdón revela las limitaciones fatales de su comprensión espiritual. La decisión de los sacerdotes sobre el uso del dinero devuelto añade otra capa de significado profético a la historia. La compra del campo del alfarero cumple detalles específicos de antiguas profecías, demostrando cómo incluso los aspectos más sórdidos de la traición servían a un propósito divino más amplio. El impacto duradero de su traición en la iglesia primitiva se refleja en varios niveles. La necesidad de completar nuevamente el círculo apostólico, la incorporación de su historia en la narrativa evangélica, el uso de su ejemplo como advertencia contra la apostasía. Cada elemento contribuye a un legado complejo que continúa influenciando la autocomprensión cristiana. La forma en que diferentes comunidades cristianas primitivas procesaron la historia de Judas revela aspectos importantes de la teología emergente. Algunas enfatizaban la soberanía divina que incorporaba incluso la traición en su plan redentor, otras destacaban la responsabilidad moral individual y las consecuencias del rechazo deliberado de la gracia. El contraste entre los diferentes tipos de remordimiento ejemplificados por Pedro y Judas se convirtió en punto de referencia importante para la comprensión cristiana del verdadero arrepentimiento. Mientras el dolor de Pedro lo llevó de vuelta a la comunidad y al perdón, la desesperación de Judas lo condujo al aislamiento final y la autodestrucción. El manejo del dinero en la vida de Judas merece un análisis más profundo. Su posición como tesorero le otorgaba no solo responsabilidad práctica sino también influencia significativa en las decisiones cotidianas del grupo. Esta autoridad sobre los recursos materiales posiblemente alimentó una ilusión de control que contribuyó a su caída espiritual. La relación entre Judas y los otros discípulos revela dinámicas complejas de poder y confianza. Como administrador de los fondos comunes, su posición le permitía ejercer cierto control sobre las actividades del grupo. Esta autoridad práctica,
combinada con su aparente competencia administrativa, pudo haber creado tensiones sutiles dentro de la comunidad apostólica. Los momentos de tensión registrados en los evangelios adquieren nuevo significado cuando se examinan desde la perspectiva de Judas. Sus objeciones al desperdicio del perfume precioso, por ejemplo, revelan no solo preocupación por el dinero sino también un conflicto más profundo con la naturaleza sacrificial del amor que Jesús enseñaba y ejemplificaba. La proximidad física a Jesús durante 3 años de ministerio hace que la traición de Judas sea aún más perturbadora. Había presenciado innumerables milagros, escuchado enseñanzas profundas, observado transformaciones dramáticas en las vidas de otros. Sin embargo, esta exposición continua a lo divino no garantizó una transformación personal genuina. Los preparativos específicos para la traición revelan una premeditación inquietante. La negociación del precio, la coordinación con las autoridades, la elección del momento y lugar óptimos, cada detalle sugiere una planificación cuidadosa más que una decisión impulsiva. Esta calculada traición hace que sus acciones sean aún más perturbadoras. El beso como señal de identificación representa una perversión suprema de la intimidad espiritual. En la cultura de la época, el beso entre maestro y discípulo simbolizaba respeto, lealtad y amor. Al usar este gesto sagrado como señal de traición, Judas no solo entregaba a Jesús sino que profanaba la naturaleza misma de la relación maestro-discípulo. La reacción de la comunidad cristiana primitiva ante la traición de Judas fue notable por su honestidad. En lugar de minimizar o ocultar este episodio vergonzoso, lo incorporaron plenamente en su narrativa, reconociendo su importancia como advertencia y lección para futuras generaciones. El destino del dinero de la traición contiene elementos de ironía divina significativos. El campo comprado con las 30 piezas de plata se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros, transformando así el precio de la muerte en provisión para los marginados. Este giro inesperado demuestra cómo el plan divino puede redimir incluso las acciones más oscuras. La ausencia de Judas en los eventos posteriores a la resurrección resulta especialmente conmovedora. Mientras otros discípulos experimentaban perdón y restauración, su desesperación prematura le impidió presenciar el triunfo final de aquel a quien había traicionado. El proceso de seleccionar un reemplazo para Judas, narrado en el libro de los Hechos, revela cómo la iglesia primitiva procesó esta pérdida. La necesidad de restaurar el número 12 demuestra tanto la gravedad de la traición como la continuidad del plan divino más allá del fracaso humano. Las referencias posteriores a Judas en las epístolas y otros escritos primitivos reflejan una lucha continua por comprender el significado de su traición. Su historia se convirtió en punto de referencia para discusiones sobre la apostasía, el arrepentimiento verdadero y las consecuencias eternas de rechazar la gracia. La tradición cristiana posterior desarrolló interpretaciones adicionales sobre el significado de la traición de Judas. Algunas comunidades lo veían como ejemplo supremo del peligro del amor al dinero, otras como advertencia sobre los riesgos de malinterpretar la naturaleza del reino de Dios. La complejidad psicológica de Judas continúa fascinando a lectores modernos. Su capacidad para mantener una doble vida, aparentando devoción mientras planificaba traición, ilustra la profundidad del autoengaño humano y la naturaleza insidiosa de la corrupción espiritual gradual. Los últimos momentos de Judas en el templo, cuando intenta devolver el dinero de la traición, revelan la naturaleza incompleta de su remordimiento. Su confesión de haber traicionado sangre inocente demuestra cierta comprensión de su crimen, pero su incapacidad para buscar verdadero perdón sugiere una ceguera espiritual más profunda. La respuesta de los sacerdotes a su crisis de conciencia, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Expone la cruel indiferencia de quienes lo habían utilizado para sus propósitos. Esta experiencia de absoluto abandono moral posiblemente contribuyó a su decisión final de autodestrucción. El contraste entre la traición de Judas y la negación de Pedro ilumina aspectos cruciales del verdadero arrepentimiento. Ambos cometieron graves ofensas contra Jesús, ambos experimentaron remordimiento intenso. Sin embargo, sus respuestas a la culpa tomaron caminos radicalmente diferentes, llevando a destinos opuestos. La decisión de Judas de actuar en solitario durante su crisis final refleja un patrón destructivo. A diferencia de Pedro, quien permaneció conectado con la comunidad de discípulos incluso en su vergüenza, Judas se aisló completamente. Este aislamiento autoimpuesto ejemplifica cómo la vergüenza no procesada puede llevar a decisiones fatales. El campo comprado con el dinero de su traición adquirió un significado simbólico perdurable. Conocido como campo de sangre, se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros, cumpliendo antiguas profecías y transformando paradójicamente un acto de suprema deslealtad en provisión para los marginados.
Las múltiples capas de significado en su historia continúan revelándose. Como espejo de la condición humana, la tragedia de Judas ilumina aspectos universales de nuestra lucha con la fidelidad, la tentación y las consecuencias de nuestras decisiones morales. La manera en que diferentes evangelistas relatan su historia proporciona perspectivas complementarias sobre su caída. Cada narrador enfatiza aspectos distintos de su tragedia, contribuyendo a un retrato multifacético que enriquece nuestra comprensión de su deterioro espiritual. El proceso gradual que llevó a Judas de discípulo comprometido a traidor infame contiene advertencias importantes para todos los que ocupan posiciones de confianza espiritual. Su caída no ocurrió de repente, fue el resultado de compromisos graduales y pequeñas deslealtades que erosionaron su integridad moral. La complejidad de sus motivaciones desafía explicaciones simplistas. Codicia, desilusión política, resentimiento personal, influencia demoníaca, cada factor contribuyó a su decisión final. Esta combinación de elementos humanos y espirituales subraya la naturaleza multifacética de la traición moral. El impacto de su traición en la teología cristiana primitiva fue profundo y duradero. Su historia planteó preguntas fundamentales sobre la predestinación, el libre albedrío, la naturaleza del verdadero arrepentimiento y las posibilidades de redención. La soledad final de Judas contrasta dramáticamente con sus años de intimidad en el círculo apostólico. Este aislamiento autoimpuesto refleja una verdad profunda sobre la naturaleza del pecado, su tendencia a separarnos no solo de Dios sino también de la comunidad que podría facilitarnos el camino hacia la restauración. Los ecos de su historia resuenan particularmente en momentos de crisis espiritual colectiva. Cada generación enfrenta sus propios desafíos respecto a la fidelidad y la traición. La figura de Judas sirve como advertencia perpetua sobre cómo las ambiciones personales pueden corromper incluso las vocaciones más sagradas. El simbolismo del beso traidor ha trascendido su contexto histórico para convertirse en arquetipo universal de la traición íntima. La perversión de este gesto de amor en señal de traición captura la esencia de toda traición espiritual, la corrupción de lo sagrado para fines egoístas. Las primeras comunidades cristianas procesaron el trauma de la traición de Judas de maneras significativas. Su historia se convirtió en punto de referencia para discusiones sobre el discernimiento espiritual, la importancia de la comunidad y los peligros del aislamiento moral. El manejo del dinero en la vida de Judas ofrece lecciones perdurables sobre la relación entre recursos materiales y espiritualidad. Su posición como tesorero no causó su caída, pero proporcionó un contexto donde sus debilidades morales podían manifestarse y crecer. La rapidez con que las autoridades religiosas aceptaron su oferta de traición sugiere una disposición preexistente contra Jesús. Judas no creó la conspiración, simplemente proporcionó la oportunidad que sus enemigos habían estado buscando. Esta realidad no disminuye su culpa, pero la sitúa en un contexto más amplio de resistencia institucional a la verdad. El proceso de deterioro espiritual en la vida de Judas siguió un patrón reconocible. Pequeños compromisos llevaron a transgresiones mayores, justificaciones sutiles precedieron a traiciones abiertas. Este patrón sirve como advertencia sobre la naturaleza progresiva de la corrupción moral. La ausencia de cualquier registro de que Judas participara en las discusiones espirituales más profundas resulta significativa. Mientras otros discípulos planteaban preguntas y buscaban clarificación, los evangelios no mencionan ninguna interacción similar por parte de Judas. Este silencio sugiere un distanciamiento espiritual que precedió a su traición física. Los últimos momentos de lucidez moral de Judas, cuando intentó devolver el dinero de la traición, revelan la tragedia de un arrepentimiento incompleto. Reconoció su error pero no pudo concebir la posibilidad de perdón, demostrando cómo una comprensión limitada de la gracia puede llevar a la desesperación. El impacto de su traición en la psicología grupal de los discípulos debió ser profundo y duradero. La posibilidad de que uno del círculo más íntimo pudiera traicionar al maestro probablemente generó una crisis de confianza que solo la experiencia de la resurrección pudo sanar completamente. La transformación de Judas de discípulo elegido a traidor infame plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la fe y la perseverancia espiritual. Su presencia durante 3 años de ministerio público, presenciando milagros y señales extraordinarias, no garantizó una transformación interior duradera. El momento exacto de su decisión final de traicionar permanece envuelto en misterio. Los textos sugieren una convergencia de factores: desilusión acumulada, codicia persistente, oportunismo calculado y influencia demoníaca. Esta combinación de elementos humanos y espirituales subraya la complejidad de las decisiones morales cruciales. Las palabras finales de Jesús a Judas contienen una mezcla extraordinaria de tristeza y autoridad divina.
La pregunta amigo, ¿a qué has venido?, revela tanto conocimiento de sus intenciones como una última oferta de gracia. Este momento encapsula la tensión entre la libertad humana y la soberanía divina. Los efectos de la traición en la estructura del grupo apostólico fueron inmediatos y profundos. La necesidad posterior de restablecer el número 12 mediante la elección de Matías demuestra la importancia simbólica y práctica de mantener la integridad del círculo apostólico original. La reacción de los otros discípulos durante la última cena, cuando cada uno preguntó «¿Soy yo, Señor?», revela una autoconciencia saludable de su propia capacidad de traición. Esta humildad contrastaba marcadamente con la aparente seguridad de Judas en sus planes destructivos. El uso que las primeras comunidades cristianas hicieron de la historia de Judas refleja una sabiduría pastoral profunda. En lugar de minimizar este episodio vergonzoso, lo incorporaron como advertencia perpetua sobre los peligros del autoengaño espiritual y la importancia de mantener la integridad moral. La soledad final de Judas, cuando ni siquiera los sacerdotes que lo habían utilizado mostraron interés en su tormento, ilustra el destino común de quienes traicionan sus convicciones más profundas. Su aislamiento autoimpuesto le impidió experimentar la posibilidad de restauración que otros discípulos encontraron después de la resurrección. El campo comprado con el dinero de su traición se convirtió en testimonio permanente de cómo Dios puede incorporar incluso las acciones más oscuras en sus propósitos redentores. La transformación de este precio de sangre en provisión para extranjeros demuestra la capacidad divina de extraer bien incluso de la maldad humana más extrema. La ausencia de Judas en los eventos posteriores a la resurrección adquiere un significado particularmente trágico. Mientras otros discípulos experimentaban perdón y renovación, su decisión de terminar prematuramente su vida lo excluyó de presenciar el triunfo final de aquel a quien había traicionado. La manera en que diferentes evangelistas tratan su historia revela aspectos complementarios de su tragedia. Cada narrador enfatiza elementos distintos, contribuyendo a un retrato multifacético que ayuda a comprender mejor la complejidad de su caída moral y espiritual. La historia de Judas nos recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el potencial de moldar nuestro destino espiritual. Sus pasos graduales hacia la traición, comenzando con pequeñas infidelidades y culminando en la traición definitiva, sirven como advertencia perpetua sobre la importancia de mantener la integridad en todos los aspectos de nuestra vida. La complejidad de su tragedia nos ayuda a comprender mejor nuestra propia lucha con la tentación y la fidelidad. En su historia vemos reflejadas nuestras propias batallas internas, nuestros momentos de duda, nuestras luchas con ambiciones y deseos contradictorios. Sin embargo, su ejemplo también nos muestra que siempre existe un camino alternativo. El contraste entre su destino y el de otros discípulos que también fallaron nos ofrece esperanza. Pedro negó, Tomás dudó, todos huyeron en el momento crítico, pero encontraron el camino de regreso a través del arrepentimiento verdadero y la gracia restauradora. Su historia nos recuerda que ningún fracaso es definitivo cuando nos mantenemos abiertos a la posibilidad de redención. La transformación del campo de sangre en lugar de refugio para extranjeros simboliza una verdad poderosa: incluso nuestros mayores errores pueden convertirse, en las manos de Dios, en oportunidades para la manifestación de su gracia. Ninguna tragedia está más allá del poder redentor del amor divino. La Iglesia primitiva, al incorporar abiertamente la historia de Judas en su narrativa, nos enseña la importancia de enfrentar honestamente nuestros fracasos colectivos e individuales. Esta honestidad radical crea espacio para una sanación y transformación más profundas. Y es aquí donde encontramos el mensaje más esperanzador de esta historia antigua: cada día nos ofrece nuevas oportunidades para elegir el camino de la fidelidad, el amor y la gracia. Mientras tengamos aliento, nunca es tarde para volver al camino de la verdad. En cada momento de decisión moral, en cada encrucijada espiritual, tenemos la oportunidad de elegir la luz sobre las tinieblas, el amor sobre el miedo, la comunidad sobre el aislamiento. La verdadera esperanza reside en reconocer que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. La misma gracia que estuvo disponible para los discípulos continúa activa hoy, ofreciendo sanidad, restauración y un nuevo comienzo a todos los que se atreven a confiar en el poder transformador del amor divino. Cada amanecer trae consigo la promesa de renovación y la posibilidad de vivir más plenamente en la verdad que nos hace libres. Este no es el final de la historia, sino un nuevo comienzo. Cada persona que escucha este relato tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo de fidelidad, amor y servicio. En nuestras manos está la posibilidad de transformar las lecciones de esta antigua tragedia en semillas de esperanza para un mundo que anhela ejemplos de integridad, valentía moral y amor verdadero. El llamado resuena claro: elige hoy el camino de la luz.
permite que las lecciones del pasado iluminen tu presente y guíen tu futuro. En la comunidad de fe encontrarás el apoyo, la sabiduría y el amor necesarios para mantenerte firme en tu viaje espiritual. Juntos, podemos construir un legado de fidelidad que inspire a las generaciones venideras y refleje la belleza transformadora del amor divino en nuestro mundo.